¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos nuevamente de regreso con un nuevo tema para todos ustedes. El- en este video vamos a ver el tema CFDI 4.0, sus principales cambios, así como su nuevo esquema de cancelación y las multas que el SAT tiene consideradas en el incumplimiento de forma correcta en la emisión de los CFDI 4.0. Entonces, sin más, comenzamos con este tema. Este, para la expedición de los CFDI 4.0, la autoridad nos ha proporcionado, dentro de su resolución miscelánea fiscal en la cual estableció estas nuevas disposiciones de cambio de versión 3.3 a la versión 4.0, eh, en esta misma resolución también nos proporciona las herramientas para poder cumplir, cumplir con estas obligaciones. Entonces vamos a ver estas disposiciones en materia de CFDI que se establecieron en esta resolución miscelánea fiscal y que entran en vigor de forma obligatoria a partir del 1 de abril del 2023 para todos los CFDI que deberán de elaborarse en la versión 4.0. ¿Ok? Pero vamos a ver, ¿quiénes son los que están obligados a emitir CFDI 4.0? Bueno, los obligados a emitir CFDI son todos los contribuyentes, personas físicas o morales, que por las actividades o los actos que realicen y por los ingresos que perciban o por las retenciones o contribuciones que efectúen, se encuentran obligados de acuerdo al párrafo primero del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que todos los contribuyentes, todos los que realicen actos o actividades, cualquier tipo de acto o actividades, y que obtengan un ingreso, que perciban un ingreso, o todos aquellos que fungen como retenedores de impuestos. Todos ellos están obligados a emitir CFDI. Ok, vamos a ver los principales cambios que se establecieron en esta resolución miscelánea fiscal que va a estar de forma obligatoria a partir del 1 de abril del 2023. Vamos a ver en primer punto el CFDI ingreso en la versión 4.0. En este tipo de CFDI ingreso, los principales cambios están en estos cuatro campos. ¿Sí? Primero, se establece de forma obligatoria el nombre y el RFC tanto del emisor como del receptor. Ustedes se acordarán, en la versión 3.3 el nombre no estaba como un campo obligatorio, era opcional. En esta nueva versión 4.0 ya es obligatorio el nombre y el RFC tanto del receptor como del emisor. Y aquí una característica muy relevante en este campo, que tanto el nombre del emisor como del receptor deberán de anotarse en mayúsculas. Y cuando se trate de personas morales o contribuyentes personas morales, se anotará únicamente el nombre de la persona moral sin considerar el tipo de sociedad en la que se encuentre registrado. Un ejemplo, si es una empresa, la empresa Patito SASB, pues para efectos de la emisión del CFDI 4.0, únicamente vamos a poner el nombre Patito. Ya no vamos a poner el tipo de sociedad en la que se encuentre. Y estos nombres deben de estar en mayúsculas. Todos estos campos que en esta versión están de forma obligatoria
deberán de ser registrados y anotados conforme se encuentran en la base de datos del SAT, y para eso se debe de tomar la información de las constancias de situación fiscal de los clientes. ¿Ok? Con esto no quiere decir que es obligatorio pedirle a nuestros clientes sus constancias. ¿Sí? No es obligatorio porque si el cliente se sabe su información y si en base a esa información el sistema nos permite facturar, pues no es necesario pedirles su constancia. Pero para una mayor seguridad, pues es recomendable solicitárselas para poder tomar la información de este documento que es la constancia de situación fiscal. ¿Okay? Otro de los campos obligatorios en esta nueva versión es el código postal. ¿Okay? Este también se va a tomar de la constancia de situación fiscal, y en los casos que se facture un CFDI ingreso al público en general o un CFDI ingreso global, el código postal que se debe registrar tanto en el emisor como en el receptor va a ser el código postal del emisor. En los dos campos va a estar cuando se trate de público en general o una factura global. ¿Ok? Entonces es un punto que hay que tener muy presente en la elaboración de este tipo de CFDI. Un tercer campo obligatorio en este CFDI ingreso es el régimen fiscal. Ahora nuestros contribuyentes, nuestros clientes, cuando nos pidan una factura, nos deben de proporcionar su régimen fiscal en el que se encuentran tributando. Y esta información nuevamente se va a tomar de la constancia de situación fiscal. ¿Ok? Y el último campo obligatorio en esta nueva versión, que es el cambio que trae, es el campo uso del SFDI. Aquí se elimina el uso por definir. Ese ya no existe como uso. Y algo muy importante que se debe tomar en cuenta y tener presente, que el uso del CFDI únicamente lo determina el cliente. Pero nosotros, como emisores, debemos de informarle al cliente que el SFDI que nos indique que va a llevar el uso del CFDI que nos indique que va a llevar su CFDI debe de ser el uso que en verdad le debe de dar a los productos o servicios que ampara ese CFDI. Y también debemos de considerar que el campo uso del CFDI está relacionado al campo régimen fiscal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el uso de CFDI que yo anote en este campo debe de hacer todos aquellos usos que estén permitidos o relacionados al régimen fiscal en el que se encuentre tributando el cliente. Un ejemplo, si mi cliente está en un régimen de sueldos y salarios y quiere que le facture y que le ponga el uso gasto general, simplemente el sistema no me va a permitir emitir ese CFDI porque el uso no va acorde al régimen, porque el régimen de sueldo y salario solamente tiene permitido deducciones personales y esas son deducciones anuales. Entonces, por lo tanto, no va acorde. Si se tratara de una persona física con actividad empresarial y me pide que le ponga uso de gasto en general, entonces sí va a ese uso con ese régimen sí van relacionados y por lo tanto sí me va a permitir emitir esa factura. ¿Ok? Entonces esos son los principales cambios en cuanto al CFDI ingreso.
y esto va a aplicar para cuando se haga CFDI ingreso público general, CFDI ingreso global, va a aplicar estos campos obligatorios, ¿ok? Ahora vamos a ver los cambios en el CFDI complemento de pago, ¿ok? Bueno, el principal cambio de este CFDI es que a partir de su entrada en vigor se va a tener que utilizar la versión 2.0. Y el otro campo obligatorio es el campo objeto de impuesto. En este campo, se va a determinar si los productos o servicios que amparan el CFDI que se está elaborando o que se elaboró son objetos o no objetos de impuestos. Aquí principalmente estamos hablando de IVA. Entonces, esto es lo que se va a definir en este campo y va a estar de forma obligatoria. Y otro de los cambios en este CFDI es que ahora nos va a permitir ver un apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan. Entonces, esos son los cambios. Y también debemos de tener presente que este tipo de complementos se van a emitir cuando la contraprestación o cuando el pago se efectúe en más de una exhibición. Entonces se deberá emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento que éste se realice. ¿Ok? Con esto, prácticamente la autoridad nos va a ir llevando un control, porque anteriormente pues siempre nos basábamos en los pagos o cobros efectivamente realizados o efectivamente cobrados. Pero en la actualidad, con esta versión 4.0, la autoridad prácticamente nos va a poder ir determinando nuestra base tributaria, controlando los CFDI ingresos, ¿sí? Los CFDI ingresos PUE y más los CFDI ingresos pagos con su complemento de recibo de pago, y a estos le va a restar el CFDI ingreso, y con esto prácticamente vamos a tener una base de IVA o de ICR. Entonces son tres CFDI muy importantes que debemos de tener presente y con su control al término de un periodo. CFDI ingreso y CFDI pago, ¿sí? Menos los CFDI egresos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, como parte de los cierres de mes, pues debemos de tener presente, pues, hacer conciliaciones de estos CFDI, que todos los CFDI PPD que yo haya emitido, pues, y que me los hayan pagado, pues que yo ya haya emitido el complemento de pago, o los CFDI PUE que yo emití y que no me pagaron en el mes, pues cancelarlos y volverlos a emitir en el siguiente periodo, porque si no, en automático yo estaría reconociendo que ese pago fue realmente percibido en el periodo. ¿Ok? Entonces, esa es la dinámica de este complemento y todos los tratamientos que debe de tener al término de un periodo. ¿Ok? Vamos a ver el CFDI global. Este CFDI global se va a realizar cuando los adquirientes de bienes o sectores de servicios no soliciten comprobantes de operaciones, ¿sí? Es decir, que no me pidan facturas, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy obligado a emitir un CFDI global por todas aquellas operaciones que yo realicé con el público en general y que no me solicitaron factura. Eh, pero para hacer este CFDI global, yo debo de llevar un control de todas las operaciones
Es decir, con cada operación que yo haga con el público general, debo de estar controlando esas ventas mediante un número de folio por operación para que en el término de un periodo estos me sirvan como soporte de mi CFDI global. Para emitir el CFDI global yo debo de utilizar el RFC genérico, que está estructurado como XX0101, cuando se trate de público en general. Cuando se trate de público o una venta a extranjeros y me pida un CFDI, perdón, pues tendré que utilizar el RFC genérico para extranjeros, que es el XEXX0101. Y estos CFDI global, yo tengo más tardar 72 horas después del término del periodo de que se trate. Dentro de ese tiempo yo debo de emitir mi CFDI global. ¿Ok? Y también hay que tener presente que también aplican los campos obligatorios del CFDI ingreso, más estas consideraciones para la emisión del CFDI global. ¿Ok? Vamos a ver el CFDI nómina, los principales cambios que trae esta nueva versión 4.0. Pues el principal punto es de que hay una nueva versión 1.2 de la nómina que entra en coordinación o en conjunto con la versión 4.0 de los CFDI, y los dos son obligatorios a partir del 1 de abril 2023. ¿Ok? Otro de los cambios en este CFDI es que se homologan los campos fecha pago, fecha inicial pago, fecha final pago y fecha inicial relación laboral. En estos campos, así como su nombre lo indica, pues en fecha pago vamos a poner la fecha en la que se está efectuando el pago. La fecha inicial de pago es la fecha del periodo que estamos pagando, y la fecha final es la fecha final del periodo, es decir, si es de una semana, pues cuándo empezó la semana y cuándo termina. Y la fecha de inicio de relación laboral, aquí vamos a anotar la fecha en que el colaborador al que se le está pagando empezó a trabajar con nosotros. Aquí un punto muy importante que trae, o un cambio muy importante que trae esta nueva versión, es que al nosotros anotarle la fecha de inicio de la relación laboral, en automático se nos va a llenar un campo que se llama antigüedad. Entonces, en las versiones anteriores este campo sí estaba, pero se alimentaba de forma manual, es decir, que teníamos que estar nosotros calculando y anotando la antigüedad en ese campo. En esta nueva versión ya no. En esta nueva versión, de forma automática, al anotar la fecha de inicio de relación laboral, se va a calcular la antigüedad del trabajador. ¿Ok? También se incorporan las validaciones de los campos régimen fiscal receptor, objeto impuesto, a cuenta de terceros, información aduanera, cuenta predial, complemento del concepto. Estos campos también se incorporan en esta versión. ¿Ok? Y también se incorpora como requisito obligatorio para la emisión del comprobante de nómina el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor. Y con esto nos lleva a una acción o una actividad más que tenemos que cumplir, así como vamos a pedirle o está la opción de solicitarle a nuestros clientes su constancia de situación fiscal para poder expedir los CFDI con información como se encuentra registrada en la base de datos de la autoridad fiscal. Aplica lo mismo, pero ahora para los trabajadores a los que nosotros les emitimos su recibo de nómina. Quiere decir que también debemos de tener la constancia de situación fiscal o la información fiscal de nuestros trabajadores para que se pueda emitir este CFDI. Actualmente todavía está vigente una facilidad que nos está otorgando la autoridad para que de forma global cada empleador le solicite a la autoridad los datos fiscales de sus colaboradores
mediante un proceso que implica hacer la solicitud, presentar un archivo TXT, que no es otra cosa nada más que relacionar los RFC de nuestros trabajadores en un archivo Excel, guardarlo como formato TXT y posteriormente presentar ese archivo TXT. Más adelante vamos a subir para aquí este proceso de cómo solicitar la información a la autoridad para que a partir del 1 de abril pues ya no tengamos tantas complicaciones por la información y podamos emitir los FDI sin problema alguno. Esta situación pasaba mucho cuando empezó esta versión, prácticamente muchos patrones pues amenazaban a sus trabajadores de que si no me das tu constancia fiscal no te voy a poder emitir tu recibo de nómina, y si no te emito tu recibo de nómina no te voy a poder pagar, cosa que la autoridad rechazó porque pues, va en contra de los derechos de los trabajadores. Entonces ahora la autoridad está dando esta facilidad. Primero está informando que por parte de la autoridad no es obligatorio y no puede procederse así como el trabajador lo estaba interpretando, el patrón, perdón, lo estaba interpretando. Y aparte está ofreciendo esa facilidad de que los empleadores le soliciten directamente a Hacienda toda la información de sus empleados para poder emitir los recibos de nómina. Entonces, esto es el cambio en este tipo de CFDI de nómina en su versión 1.2 y la versión 4.0. Y esto también va a estar de forma obligatoria a partir del 1 de abril 2023. Como les comenté al inicio, dentro de esta reforma de resolución miscelánea fiscal, se emitió también el anexo 20 para esta reforma 2022, y en este anexo 20 se establecen las especificaciones que indican la estructura y sintaxis que debe contener los FDI expedidos, los cuales permiten que la información se integre de manera organizada en el comprobante fiscal. Entonces, esto es lo que nos proporcionan con el anexo 20 y nos va a servir para el llenado de los CFDI. Dentro de este anexo 20 nos presentan o nos ofrecen un guía de llenado por cada tipo de CFDI, y aparte también nos ofrece los catálogos, los diversos catálogos que nos van a permitir ir llenando cada campo que nos va pidiendo esta nueva versión de una forma correcta. Dentro de estos catálogos que se incluyen o que son necesarios conocer para el correcto llenado de CFDI, se encuentra el catálogo de productos y servicios. ¿Por qué? Porque cada producto o servicio debe de ser los que se encuentren reconocidos dentro de este catálogo por parte de la autoridad. ¿Ok? Y también otro catálogo que se encuentra es el catálogo de usos de CFDI. Aquí podemos ver todos los usos que se encuentran vigentes en esta nueva versión. También nos muestra el catálogo de la unidad de medida para definir en qué presentación estamos vendiendo nuestros productos o servicios. Así también nos muestra el catálogo de forma de pago y el catálogo método de pago. Aquí el catálogo de forma de pago, pues más que nada nos establece cómo voy a pagar el servicio que me están facturando. Y el catálogo método de pago es el momento en que se paga. Actualmente solo existen dos métodos de pago, que es PUE o PPD. El PUE se utiliza cuando la operación se liquida al momento, y el PPD es cuando esa operación se va a liquidar con posterioridad al momento de la operación. ¿Okay? Entonces, estos son los catálogos que debemos de saber, de conocer y de saber utilizar para poder hacer el llenado correcto de los CFDI.
en esta nueva versión 4.0 y mucho más a partir del 1 de abril de 2023, que es de forma obligatoria hasta el momento. ¿Ok? Hay que acordarnos que este CFDI o esta versión 4.0 pues viene siendo o entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022, pero por diferentes circunstancias la autoridad ha ido alargando los periodos de convivencia y su último periodo de convivencia que estableció fue hasta el día 30 de abril del 2023 y por lo tanto a partir del 1 de abril de 2023 es obligatorio, a no ser que en estos días pues vuelva a emitir otro nuevo o vuelva a ampliar ese periodo de convivencia en la autoridad fiscal. ¿Correcto? Y vamos a ver también los tipos de CFDI. ¿Okay? Ya vimos los principales cambios que están dentro de esta nueva versión. ¿Okay? Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de CFDI que están considerados dentro de esta versión 4.0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los comprobantes de ingreso o CFDI ingreso, pues se van a elaborar por toda aquella operación de venta que se realice o prestación de servicio que se realice. ¿Ok? Este tipo de CFDI ingreso pues puede utilizarse también para los CFDI ingreso con público en general o CFDI ingreso global. Otro tipo de CFDI es el CFDI egreso. Este por lo regular se utiliza para todas aquellas bonificaciones o descuentos que se hacen sobre una venta y también actualmente se utiliza para la cancelación de un CFDI emitido con anterioridad. El CFDI traslado, pues es más que nada, es un comprobante o un CFDI que me va a permitir comprobar la propiedad de bienes que yo pueda estar trasladando dentro de un punto a otro. ¿Okay? Entonces, cuando yo soy dueño del producto y lo voy a mover de una ciudad o dentro de un punto a otro punto diferente, dentro de una misma ciudad o dentro de otras ciudades, pues tengo que hacer un comprobante de traslado para que la autoridad en determinado momento me haga la observación de comprobar la propiedad de los bienes que estoy trasladando, pues con este CFDI yo voy a poder hacer esa comprobación. Y el CFDI comprobante de recepción de pago, ¿sí? O comprobante de recibo de pago, pues todo aquel que se emite cuando se paga un CFDI ingreso con el método PPD, que es decir, un CFDI que se está pagando en un tiempo posterior al que se hizo la operación. Y cuando se emite ese tipo de CFDI y se recibe el pago, entonces cuando se debe de emitir esa recepción de pago. Y el comprobante de nómina, pues ese comprobante o CFDI nómina, pues lo van a emitir todos los patrones o empleadores a su personal en los periodos en los que ellos efectúen los pagos de nómina. ¿Okay? Y el comprobante de retención de información de pago, aunque este no es un CFDI como tal, pero es porque va implícito dentro de los CFDI en donde se retiene los impuestos, ¿sí? Al personal. Entonces estos tipos de CFDI fungen también o hacen la función de este tipo de comprobante de retención de información de pago. ¿Ok? Entonces estos son los tipos de CFDI que se van a estar usando en esta nueva versión 4.0. Vamos a ver el esquema de cancelación, un nuevo esquema, y para este nuevo esquema que también está vigente a partir del 2022, la autoridad estableció 4 tipos de cancelaciones, ¿sí? O 4 motivos
de cancelación. El primero es una cancelación por comprobantes emitidos con errores con relación. Este tipo de cancelación se va a utilizar cuando la factura generada contiene un error en la clave del productor, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio fiscal de la factura que sustituye a la cancelada. ¿Ok? El segundo tipo de cancelación es llamado comprobante emitido con errores sin relación. Cuando la factura, esta se va a utilizar cuando la factura generada contiene algún error en la clave de los productos, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiere relacionar con otra factura generada. Entonces, como pueden ver, a diferencia del primer punto, el primer tipo de cancelación se va a utilizar cuando la factura se va a relacionar a otra factura emitida con anticipación. Y el tercer tipo de cancelación es el que se denomina no se llevó a cabo la operación. Este se va a utilizar cuando se factura una operación que no se concretó. Es decir, yo emití un CFDI por una venta que tenía considerada efectuar, pero al final esa venta ya no se llevó a cabo, entonces voy a cancelar la factura emitida con este tipo de cancelación denominada no se llevó a cabo la operación. ¿Ok? Y el último tipo de cancelación, el 04, denominado operación nominativa relacionada en la factura global. Este tipo de cancelación se va a utilizar cuando se incluye una venta en la factura global de operación con el público en general y posterior a ello el cliente solicita su factura, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedir, así como generar la factura nominativa al cliente. ¿Qué quiere decir? Que si se acuerdan, cuando vimos el CFDI global, pues estas se van a emitir al término de un periodo, ya sea diario, semanal, ¿sí? Quincenal, mensual. Entonces, según el periodo que yo haya establecido, cuando yo emita mi factura global, si yo lo emito de forma diaria, ejemplo, si hoy yo emito mi factura global por las operaciones del día, pero mañana me llega un cliente que me hizo una compra un día anterior y me dijo, ¿sabes qué? Que necesito que me factures esta compra que hice ayer. Y dijo, el problema, pero yo ya lo facturé. Bueno, entonces la autoridad me da esa facilidad o esa opción de poder cancelar mi CFDI global con un CFDI egreso, descontar esa venta que me están pidiendo que la facture o que haga una factura nominativa. Si yo facturé 100 pesos y me están pidiendo, vino el cliente y me está pidiendo su factura, así un número al aire por 50 pesos, entonces cancelo la factura global de 100 pesos, emito la factura nominativa por 50 y vuelvo a emitir otra factura global por el resto de los 50. O sea, ese es un número muy, así, muy ligero para ejemplificar nada más. ¿Ok? Entonces aquí es cuando va a aplicar este tipo de cancelación, el 04. ¿Ok? Y en términos generales, el proceso de cancelación bajo este nuevo esquema sería el siguiente. 1. Los emisores deben enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT o de los servicios de un proveedor de certificación. Al momento de realizar la cancelación se debe indicar los motivos conforme a las claves o a los tipos de cancelación que vimos con anterioridad. El tercer punto es que en caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave 01, comprobantes emitidos con errores con relación, así como manifestar el folio del comprobante que lo sustituye. Y el número 4,
es cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un mensaje de interés en su buzón tributario informando que existe una solicitud de cancelación. Entonces, son 4 grandes pasos en términos generales, pero viéndolo a un modo más específico, para que quede un poquito más claro, qué es lo que se debe de hacer. Ok. Y yo emito una factura y me doy cuenta que está mal el domicilio fiscal o el código postal de mi cliente. Ok, entonces necesito cancelar esa factura. Primero debo de emitir el nuevo CFDI que va a cancelar. O sea, vamos a ir de atrás para adelante. ¿Sí? O de adelante para atrás. Primero vamos a hacer el nuevo CFDI que va a sustituir. Le vamos a poner que es un tipo que va a ser vamos a elaborar un nuevo CFDI para cancelar un CFDI emitido con anterioridad. Ok, una vez que tengo mi CFDI, el corregido, o el que va a ser el bueno, me tengo que ir a la página del SAT, a ver mis facturas emitidas, voy a seleccionar y voy a buscar el CFDI que voy a cancelar. Lo selecciono y en la pantalla principal del SAT le voy a dar cancelar el documento seleccionado y aquí van a pasar dos cosas. Si el CFDI que yo quiero cancelar se encuentra dentro del listado de los CFDI que no necesitan no necesitan aceptación, pues el sistema en automático me va a mandar mi acuse de cancelación previo a ingresar, ¿sí?, el CFDI que lo sustituye. Si el CFDI que yo voy a cancelar requiere aceptación, pues el sistema me va a mandar el mensaje de que la cancelación está en proceso de trámite y al receptor le va a llegar un mensaje por medio de su buzón tributario en el cual se le va a informar que existe una solicitud para cancelar el CFDI. ¿Okay? Este receptor tendrá 3 días para aceptar o rechazar esa solicitud. Si pasa el tiempo de 3 días y el receptor no acepta o rechaza la solicitud, el sistema o la autoridad de forma automática lo da por aceptada y se procede a la cancelación. Cuando se acepta la cancelación o se rechaza o pasa el tiempo establecido, el emisor ya podrá ver en su pantalla principal de su módulo de facturación el acuse de recibo de la cancelación. ¿Okay? Entonces, ese es el nuevo esquema que también tenemos que tener mucho cuidado porque también la autoridad tiene consideradas ciertas multas. Entonces, este proceso este nuevo esquema de cancelación pues está fundamentado en el artículo 29A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Entonces lo podemos checar ahí y vamos a ver a continuación las multas que el SAT contempla, ¿sí?, a las personas que emitan facturas sin los complementos que se solicitan. Es decir, si yo hago una factura con PPD y después recibo el pago y no emito el complemento de pago, pues me va a multar. El no emitir comprobante de pago entre 400 y 600 pesos por factura. ¿Okay? Cuando se cancele el CFDI fuera del tiempo, del 5 al 10% del monto de la factura. ¿Okay? Cuando no cancele CFDI de comprobantes que se hayan realizado por error dentro del tiempo establecido. ¿Okay? Y también se me va a poner una multa
por emitir CFDI con errores, ¿ok? O cuando se emitan CFDI a contribuyentes EFOS y EDOS, ¿sí? A los que EFOS, a los que son facturaciones, y a los EDOS que simulan operaciones, ¿ok? Es decir, a los que venden facturas y a los que simulan operaciones. Si yo les emito algún CFDI a un contribuyente que está dentro de la lista del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, pues también la autoridad me va a multar, ¿sí? Por estar en relación con este tipo de contribuyentes que están en una lista negra de la autoridad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto todo el tema de CFDI 4.0, esta nueva versión que va a estar vigente y de forma obligatoria a partir del 1 de abril del 2023. Los temas vistos en este video pues fueron de una forma muy general. Si ustedes tienen alguna duda específica o les interesa tener una plática más particularizada, más profundizada, donde se vean ejemplos, donde se vean supuestos, pues con toda confianza pueden escribirnos y podemos programar una plática más específica sobre este tema. Espero que esta información les sea de utilidad y recordarles y agradecerles por su atención y por su apoyo y pedirles de favor que se suscriban al canal, mándenos sus comentarios y recuerden que somos asesoría y capacitación administrativa y contable y estamos a sus órdenes para brindarle el servicio de asesoría, capacitación, soporte, implementación y diseño de su cadena de suministro o de producción mediante un esquema de ERP. Para la utilización de un ERP, que es una herramienta que nos va a permitir mantener los controles de nuestros recursos financieros y humanos de una forma adecuada para poder ser competitivos y ofrecerle mejores precios y calidad a nuestros clientes y posicionar nuestras marcas en el mercado. ¿Ok? Por el momento sería todo y hasta la próxima.